rayos X es una ampolla de cristal que va al vacío, que está encargada de generar los rayos X. Esto tiene dos partes fundamentales, que es el cátodo, que es la parte negativa, y el ánodo, que es la parte positiva. Cuando la corriente ingresa al tubo de rayos X por el cátodo y cuando ingresa al cátodo, esto hace que se caliente y que salgan electrones proyectiles hacia el ánodo. Así. Una vez que llega el ánodo, los electrones proyectiles, que una vez que chocan con el ánodo, esto produce una radiación característica o una radiación de frenado. La radiación de frenado, esto hace que el electrón proyectil ingrese al átomo que tiene un núcleo, una capa interna y una capa externa. Este electrón proyectil ingresa y al momento de ingresar esquiva todos los electrones de la capa externa y de la capa interna. Llega al núcleo del átomo y ahí interacciona con un electrón del núcleo. Cuando hace la interacción, esto hace que el electrón proyectil se desvíe y forma un rayo X que sale por la ventana del tubo de rayos. Tenemos la radiación característica, que esto cuando el electrón proyectil viaja del cátodo al ánodo, entra al átomo e interactúa con un electrón de la capa interna. Esto hace que se ionice y el átomo salga. Al momento de salir el átomo queda un espacio libre y el electrón de la capa más externa tomaría su lugar. Cuando esto ocurre, cuando el electrón de la capa externa toma el lugar del electrón de la capa interna, esto hace que se forme otro rayo que es el de la radiación característica y que también salga por la ventana del tubo de rayos X. Cuando se calienta el tubo de rayos X, se comienza a calentar los filamentos y esto hace que los electrones proyectiles viajen del cátodo al ánodo y se generan los fotones de rayos X. Esto hace que se produce que la radiación de frenado y la radiación característica salen por la ventana del tubo y que interactúan con el paciente, ya sea por el efecto fotoeléctrico o el efecto Compton. Luego de la interacción con la materia, tenemos la proyección de la película que se llama imagen latente. Acá tenemos 3 chasis de tamaños diferentes. El primero es el de 18 por 24. En este podemos tomar radiografía de pie, muñeca y tobillo, en el cual no se utiliza Buki. En el siguiente, de 24 por 30, en este se puede tomar una radiografía de pelvis de bebé, en el cual sí se utiliza Buki, y podemos tomar mano y codo. En estas proyecciones no se utiliza Buki. Después tenemos la de 35 por 43. En esta se pueden tomar radiografía de tórax, pelvis y fémur, en el cual en las tres se utiliza Buki. La proyección que vamos a hacer ahora es la proyección de clavícula AP, antero-posterior. Para esto tenemos dos maneras de tomarlo, de tomar en paciente bipedestación o en decúbito supino. En este caso vamos a hacer en bipedestación. El paciente tiene que estar de pie, con los hombros alineados, lo que más se pueda, los brazos apegados al cuerpo, el mentón levantado y la vista hacia el frente. Para esto ocupamos un chasis de 24 por 30 en el cual tiene que estar de manera transversal para poder sacar la radiografía. Una vez que el rayo central, la distancia del rayo al tubo de rayos, o sea, la distancia del paciente al tubo de rayos X es de 1 metro. Que si lo calculamos tendría que ser hasta acá. Aquí tendría que ir el tubo de rayos X. Para la colimación de la clavícula tenemos que tomar de manera transversal y longitudinal. El eje longitudinal va a la altura
de la mitad de la clavícula, que tiene que estar unida la articulación externoclavicular y la articulación acromioclavicular. Y la transversal tiene que estar en el cuerpo de la clavícula. En la radiografía de clavícula AP se utiliza Booking. En esta tenemos que colimar solo la clavícula y que queden las articulaciones acromioclavicular y la articulación esternoclavicular estén incluidas en la radiografía. En esta proyección se tiene que ver la clavícula en su totalidad, más las articulaciones sin acortamiento. Se visualiza el acromio, se visualiza parte del esternón, cabeza del húmero, las primeras costillas, la escápula y la apófisis coracoides. Para analizar la imagen en los 4 criterios radiológicos, para analizar la imagen con los criterios radiológicos, tenemos que ver primero que la clavícula esté en su totalidad, sin acortamiento de las articulaciones, detalle de los tejidos blandos y la parte ósea que se pueda ver nítida y clara. Indicar los lados que se toma de la radiografía, si en el lado derecho o izquierdo. ¿Cómo debería presentarse correctamente la imagen en el receptor? Primero, el contraste que se tiene que visualizar en la imagen tiene que ser radiolúcida. A esta imagen le falta nitidez. Su contraste corresponde al que ya antes mencionado en los criterios de evaluación, el cual se encuentra súper justo, ya que es 1 centímetro menos podríamos perder la visualización, porque tienen que ser 2 centímetros, que alrededor tendría que ser 2 dedos por través. En esta se puede observar en su totalidad la articulación esternoclavicular y la acromioclavicular. También se puede visualizar el acromio y la apófisis coracoides. La porción más distal de la clavícula se visualiza sobre la escápula. Aún así, el tercio medio de la clavícula se logra ver justo sobre los arcos pulmonares y superpuesto a las costillas.